prácticamente se dio permiso para matar. Y sí, nosotros como reporteros en su momento, pues nos dedicábamos a ir documentando la cantidad de muertos, de asesinados, por los cuales ni carpeta de investigación se abría. La propia fiscalía, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República ni siquiera tenían datos exactos de cuántas personas habían asesinado en el país. Que sí fue una guerra contra el narco, pero para cierta parte del narco, ¿no? Porque como sabemos que García Luna trabajaba para un grupo que le daba pues muchísimo dinero y él les daba protección, y desde esa posición sí atacaban a los grupos opositores para el que él trabajaba. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, sí hubo esta guerra contra los grupos opositores, vamos a decirlo, del cártel de Sinaloa, para el cual él trabajaba, García Luna. Y desde esa posición del jefe de la estrategia de la guerra contra el narco, pues atacaba a estos grupos opositores al cártel de Sinaloa, así lo veo yo. Y bueno, al final, pues el más afectado fue el país, ¿no? Con tantas muertes, con tantas masacres, como bien decías, fue un matarlos en caliente, ¿no? Como lo dijo la propia doctora Claudia Sheinbaum, y fue un permiso para matar sin ningún tipo de sustento jurídico. Era, si lo veías parecía delincuente, pues mátalo, no importa, ¿no? Una total ausencia del Estado de Derecho en este país. Prácticamente Genaro García Luna tenía pacto con varios. Habría que recordar que no solamente era el cártel de Sinaloa, sino fue el desprendimiento que tuvieron de los Beltrán Leiva, el surgimiento precisamente de lo que después sería el cártel Jalisco Nueva Generación, y prácticamente también la protección en su momento al cártel del Golfo. En realidad, Genaro García Luna atacaba a determinados grupos, sobre todo de mandos medios y bajos, de determinados cárteles que en ese momento consideraba le estorbaban, porque una de las características de Genaro García Luna fue que le daba entre comillas, la plaza a los mismos grupos, porque a Genaro García Luna y a Felipe Calderón les interesaba que sí hubiera violencia, que sí los cárteles estuvieran matando entre ellos, porque no era una manera de justificar la militarización del país. Habría que recordar cómo, a pesar de que tenían el acuerdo con los Beltrán Leiva, resulta que como matan y agarran, más bien matan, asesinan a Arturo Beltrán Leiva, y que habría que recordarlo. Nos sirve muchísimo este ejemplo para comentar lo que hoy dijo la presidenta de la República: mátalos en caliente. Habría que recordar que Arturo Beltrán Leiva, incluso la Marina, que fue la que se encargó de ese operativo, le colocó, lo desnudó ya al cuerpo, le colocó billetes, les pegó en todo su cuerpo. Pues oye, estamos hablando de que una institución como la Marina estaba dando un mensaje prácticamente de narcotraficante. Estaban viendo digamos que, pues sí, menospreciando la dignidad humana, en este caso de este personaje, por muy delincuente que fuera, etcétera, pero incluso prestándose a ese tipo de mensajes la propia Marina. O habría que recordar lo que se ha documentado también: la utilización de la Policía Federal para ir a matar a determinados cárteles o a determinados grupos del narcotráfico, o en efectos sicarios haciéndose pasar con uniformes de la propia Policía Federal. Es decir, es un desastre. Así que, en efecto, ¿qué puede decir Felipe Calderón? Y por eso causa tal nivel de indignación sus declaraciones, porque es un personaje que tendría hoy que estar tras las rejas, rindiendo cuentas por las grandes masacres que, gracias a su irresponsabilidad, se generaron. Esta gráfica, para ser más preciso, nos dice que de Fox a Calderón fueron 60,000 homicidios más. O sea, 60,000 homicidios más de Fox a Calderón. De Calderón a Peña Nieto fueron 36,000 más. Y ahí va la espiral hacia arriba, hacia arriba. Pero esta tabla está hasta el 2023. De Peña Nieto a López Obrador solamente son 18,000 más hasta el 2023. A ver, ¿son muchos? Claro que son muchos. Nadie está diciendo que son pocos. O sea, nadie en su sano juicio puede decir, ay, no, pues con López Obrador no hubo. Claro que hubo, y muchos. Pero, Sósimo, Sergio, ¿cómo le hablamos a la oposición? O mejor, ya ni le decimos, porque la verdad es que están en una actitud que no quieren entender nada. Esta escalada, vean esta escalada, pero a lo que voy, el que más generó muerte, y no lo dicen, es Felipe Calderón. 60,000 más. ¿Por qué no aceptan esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Es tan difícil aceptar esto?